manera y yo pienso que no será que todavía cargas algo y ya no. No, pues en conclusiones de eso, por mí estuvieron orando, porque yo pasé 3 días así, con esa enfermedad. Sí, pues. En conclusión fue de que varios hermanos llegaron a orar y me dijeron de que mi muerte estaba planeada en 3 días. Y mi muerte era sobrenatural, pero era sobrenatural y de que no lo iban a tomar como que me iba a dar como un derrame cerebral y de que nadie iba a poder entender porque yo me iba a morir. Sí, pues. Me logró decir pues una persona que estuvo orando por mí y en conclusión fue de que ¿cómo me sané yo? Muchas personas me preguntan. Exacto. ¿Qué hice? O para ¿qué sanar pasó? todo eso, ¿va? Porque lo superaste en el sentido de que te sanaste. Quizás no lo has podido olvidar del todo, pero ya sanaste, podemos decir así, ¿verdad? Entonces la pregunta es cómo fue que sanaste lo que vos estás diciendo. Y en conclusión de eso fue un día, porque mi enfermedad comenzó un día viernes. Ajá. Yo el día viernes pasé mala, el sábado, el domingo, el día lunes yo me levanté de muy temprano, porque yo pues donde duermo, pues créanme que hasta yo verlos a ustedes, yo no los podía ver así como estamos acá. O sea, yo puedo ver a Amalia está ahí, yo a Amalia la miraba hacia arriba. A la madre. Y incluso cuando yo ¿Cómo la mirabas, dices? O sea, de que ella está ahí, yo veía que ella estaba así colgada. A la madre. Eso era una de las cosas que a mí me traumaba. Los veía a ellos, pero yo no los veía así sobre la tierra, sino que así colgados. Al revés, digamos. Y ahí donde yo me duermo, yo veía que todo estaba de vuelta. A la madre. Y eso era lo que a mí más me traumaba, porque cuando a mí no me gustaba acostarme, porque cuando te pusieron el mundo al revés, vos. Cuando yo me acostaba, yo sentía de que mi ropero estaba así arriba patas de mí, arriba. Y incluso hasta las paredes. Yo las paredes las miraba pues bellísimas. Entonces era eso en conclusión fue lo que más me dio miedo, me traumó. Y cuando yo salía de mi casa, yo veía de que todo estaba así colgado. Y yo le preguntaba a mi mamá que por qué. Y así, mira, así, incluso hasta llegué a ver calaveras, cosas de noche muy feas. Y yo por esa misma razón, yo no dormía. Y yo del mayor tiempo la pasaba sentada. Porque yo así no podía, o sea, me estaba más tranquila que cuando me acostaba. Yo veía eso así. Y eran horas en las que a mí me agarraban. Eran horas en las que yo pasaba con mi mentalidad muy mal. O sea que al final fue como una hechicería, vos. Sí, el mundo y las cosas me las pusieron al revés. Yo veía todo al revés, pero gracias a Dios, pues ahí sí que Dios llega en el momento, Él sabe cuándo va a actuar. Y yo me levanté ese día lunes y le dije a mi mamá que mandara a llamar a mis 2 tías, que yo quería que ellos llegaran, porque yo necesitaba que ellos oraran por mí. Sí, entonces, pues. ellos llegaron y ahí fue una gran batalla. Fueron 3 días, pero fueron unas noches, ahí sí que días de batalla, porque ellas llegaban a orar. El primer día ellos llegaron a orar como a las 10 de la mañana. Yo estaba pues ahí sentada con mi mamá porque yo no podía estar sola. Yo tenía que estar con alguien que me controlara porque yo hacía cosas indebidas. Entonces ella siempre estuvo ahí a mi lado, mi mamá no se despegaba de mí. Sí, pues. Y pues ella fue a hablar con mis tías, llegaron. La primera vez que ellas oraron por mí, yo me empecé a reír de ellas. Ellas estaban orando, hablaban de Dios y a mí me daba risa, pero una risa burlona, fea. Y ellas cuando decían que la sangre de Cristo tiene poder, yo les decía que su Dios no existía. A la madre. Que el Dios de ellos no tenía fuerza. A la madre. Y ellas empezaban a orar más y más. Incluso hubieron minutos en los que ellas se ahogaban. Ellas oraban y ellas se ahogaban. Y yo me reía de ellas. Ajá. Pero yo conscientemente siento de que no era yo. Sí, pues. Y luego pues ellas llegaron en la noche, le dijeron a mamá que iban a seguir. Y en la noche pues pasaba lo mismo. Ellas se quedaban sin habla, se ahogaban. Y
así fue el día lunes, el día martes ellas llegaron en la mañana, en la noche, el día martes, mis tías pues entraron, empezaron a orar. Y ahí sí que dilatamos como 2 horas en oración. Y mi tía no aguantó y empezó a toser, y a toser, y a toser, y a toser. Y a mi tía le empezó a faltar el aire. Vino una de mis hermanas y le dio agua. Y dijo, esto acá está muy mal. Y a ella le empezaba a decir todo lo que a mí me habían hecho. A la madre. Y que era lo que yo tenía. Y ahí fue donde ella me dijo, cuando terminó de hacer la oración, mi hija, te vas a sanar, pero solo tu fe te puede sanar. No va a haber doctor que te pueda liberar de lo que te está pasando. Y todas mis hermanas lloraban, porque mis hermanas se unieron pues a lo que me estaba pasando, mis papás, mis hermanos, y ellos lloraban de verme. Pues el día miércoles fue en lo que yo recibí mi sanidad. Sí, pues. Ahí sí que yo me entregué, ahí sí que definitivamente pues en la fe, en la confianza en Dios. Ajá. Yo le entregué pues ahí sí que mi vida, y le dije de que si el propósito de él era que yo viviera, que me liberara, porque yo ya no podía soportar ese dolor en la que yo estaba pasando. Porque créame que ¿qué ser humano puede venir y puede tentar con la vida de uno? Sí. Siento de que no había cosa mala que yo había hecho, que yo sentía que estaba pasando o estaba cobrando un castigo. Por momentos yo pensaba hasta lo peor. Sí, pues. Incluso hasta el día le dije a mi mamá, ¿sabe qué, mamá? Yo ya no quiero sufrir, yo me quiero morir, mejor sí, es pues. Morirme y no aguantar este dolor, porque créanme que yo puedo estar mala de un dolor de estómago, podemos estar malas de un riñón o de algo, pero a veces ese dolor y ese proceso es bastante duro, y lo único que yo pues hice fue entregarle ahí sí que mi salud a Dios. Yo esa noche pues entré en una intimidad con Dios, en una relación con Dios, y yo le dije de que si el propósito de Él era que yo estuviera viva, que quitara eso de mi mente, que me dejara ser libre, y de que si algo yo había hecho mal, que me perdonara. Yo empecé a pedirle perdón a mi familia en medio de la oración. Dios empezó a actuar con mi vida. Yo estaba acá, hincada, mi familia alrededor mía, una tía acá o la otra acá, y yo empecé a temblar. Créame, yo empecé a temblar demasiado. Yo acá estoy sudando, pero esa vez yo estaba sudando a chorro. Yo sudaba y yo lloraba. Cuando yo levanté mi rostro hacia arriba, yo solo recuerdo de que usted ve cuando la luz del día pues está saliendo. Así yo vi cuando me iluminó los ojos y me empezó a tocar esto acá. Él me empezó a tocar, pero era una persona blanca, con un manto tan blanco, con un rostro súper lindo. Y él me empezó a acariciar. Y yo empecé a llorar. Y yo le decía que me sanaran, que me liberaran, que yo ya no quería estar así. Y después de eso yo empecé a cantar, a orar. Y luego que yo pues terminamos de orar, recuerdo que yo me levanté de donde yo estaba prácticamente ahí sí que orando. Yo me levanté, me senté en mi cama, y lo primero que yo vi fue a mi familia. Sí, pues. Cuando yo abrí los ojos, le dije a mi mamá, tú eres Nicolasa y tú eres mi mamá. Le dije, mamá, yo ya no estoy mal, yo estoy bien. Y mi mamá decía, ¿cómo te sentís? ¿O qué te pasó? Y yo entonces ahí fue donde vine yo y le empecé a contar lo que Dios había hecho en mi vida. Sí, pues. Y empezaron mis tías a orar y me dijeron, tenemos que orar Dios me ha dicho que tengo que seguir batallando contigo. Y ellas empezaron a orar y a orar. Ellas no se dieron por vencidas. Ellas, ahí sí que Dios pues manda al ser humano, manda pues a personas a que nos ayuden. Y así fue como yo pude recibir mi sanidad. Yo fui liberada, fui sanada. Ahí sí que cuando uno tiene fe, todo es posible.
todo es posible y soy como testimonio vivo de que hay un Dios, de que no hay cosa mala que Dios no pueda sanar. Y así fue como ya no seguiste trabajando con el Freddy entonces. Sí, ya no pude seguir trabajando por la situación. En la situación de que yo pues prácticamente mentalmente no estaba al 100. No estabas bien. Sí. Ok. Pues bueno, amigos, aquí concluye la historia fea de Jenny. Ahí sí que una experiencia muy mala que no se le desea a nadie, pues. A nadie. Y mi hermano pues también tuvo esa mala experiencia de vivir en carne propia lo que Jenny empezó a vivir. O sea, ellos vieron cómo inició todo esto. Y ahí sí que hay que darle gracias a Dios, porque de otra manera no hubiera sanado Jenny. Porque nosotros la llevamos al médico y en el médico dijeron que ella estaba bien. Eso fue lo que dijeron. Y la dieron de alta. Nosotros por la distancia, porque Tecojote está lejísimo. Sí. Para llegar, yo lo primero que hice, no recuerdo a quién, y le dije que te llamara, porque en lo que nosotros teníamos a Jenny para que no se desmayara, no se durmiera, no pasaba nada. Porque, o sea, para nosotros era algo nuevo. Sí. Y pues muy complicado a la vez. Uno porque, o sea, yo como dueño, como el líder del grupo, pues. Preocupa la situación. Sí, porque quiera que no, la familia, pues. Ah, sí. A quien iba a culpar al final del caso iba a ser a mí. Sí. Por llevármelos. Y llevarnos un poco, quizás no tanto a trabajar, sino que a divertirnos. Pero aparte de eso, yo a él, y pues cualquier familia haría eso, no es porque solo. Como le dijera, cualquier familia actúa en eso. Definitivamente van a defender a su hijo o a su hija, va. Y yo le llamé a Charlie y llegó con Raúl. No recuerdo por dónde lo encontramos y le dije, ya, saquémosla porque de aquí que entra Charlie hasta aquí o en el carro se va a complicar mucho. Sí. Y a los patojos los dejé ahí que miraran cómo salían o se quedaban, porque ahí sí que no podíamos, teníamos que escoger solo una opción, no teníamos dos. No. Pero bueno, Jenny, ánimo mamá, hay que echarle ganas. Sí, ánimo Jenny, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Ahí sí que definitivamente, así Dios es. le ha dado otra oportunidad grande, así que disfruta. Ahí sí que es una oportunidad de vida más, va. Sí, 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 por tiene dos. que aprovecharla. Por dos que yo también mi segunda vida ando viviendo ya. Sí, la segunda oportunidad de vida de Freddy. Ajá. Entonces, pues, no sé, los chicos, algo que quieran decirle a Jenny. Ya pues aquí contenta de que ella esté bien, gracias a Dios pues ella, ahí sí que como dijo, fue una guerrera en su momento, pues sigue luchando siempre día con día, pues todos los días tenemos batallas que enfrentar y pues ella es una chica muy valiente, muy guerrera y pues nos admiramos mucho. Una ganadora. Sí, ahí sí que como dijo, gracias a Dios. Muy Pues, pilas también. sí, y pues échale ganas y pues ya sabes que ahí sí que los triunfos vienen. Hay que saberlos ganar, va Jenny, ahí sí que toda una guerrera, pues admiramos mucho porque ella pues ha sido capaz y yo sé que ella tiene esa fuerza y esa valentía pues de salir adelante y de luchar siempre, va Jenny. Sí. Ahí sí que yo sí admiro mucho a Jenny. Es muy pila, es muy inteligente. Cuando estuvo conmigo fue una buena trabajadora. Sí, Fue bueno. una de las mejores que hemos tenido. Porque sí, cuando Le echa estaba ganas. conmigo no era así como que. No se chiveaba. O sea, tiene muy buena forma para socializarse. Ajá, y para trabajar. Siempre que los veía trabajar, digo, no, a pesar de que era nueva, que apenas iba iniciando eso, No se quedaba no atrás. se quedaba parada viéndonos, siempre se ponía así a trabajar o qué van a hacer o en qué te puedo ayudar. Entonces, hasta el momento también lo hemos dicho en varias ocasiones de que ha sido bastante pila. Y lo sigue siendo. Cuando un trabajador es bueno, pues se reconoce siempre, ¿verdad? O sea, y